vamos a hablar, y le agradezco mucho, con Marcela Turati. Le llamamos a Marcela, pues entre otras cosas, porque ha escrito un texto en la revista Proceso, en esta que está circulando, que es un texto muy fuerte porque al final de cuentas está hablando de Províctima, de las víctimas de Províctima. Las críticas a la prácticamente inútil Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos se multiplican, nos dice Proceso y Marcela. Quienes acuden a ella son recibidos pero no encuentran solución a sus problemas, y bueno, detectó que el personal de la dependencia pues ni siquiera tiene capacitación, proviene de instancias gubernamentales pues con perfiles como de la PGR y el CISEN y demás cuestiones. Así que le agradezco mucho a Marcela que nos permita conversar con ella estos minutos para hablar de las víctimas de Províctima. Marcela Turati, además autora de un libro fundamental que se llama Fuego Cruzado, y que bueno, pues nos habla precisamente de esta parte de la historia que tiene que ver con las víctimas en México. Marcela, gracias por tomarme la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días, Carmen. Después de oír lo que oímos en Voz Presidencial, ¿qué dices tú, Marcela? ¿Cómo ves? Províctima. Como respuesta del Estado. Sí, ayer estuve en el acto y estuvieron defendiendo totalmente a Províctima, diciendo que pese a las críticas funciona, pero lo que yo me he encontrado, porque he dado mucho seguimiento desde que se creó por decreto presidencial el año pasado, que se crea por presión del Movimiento por la Paz, pero sin consultar a nadie, pues es que hay muchas críticas. La gente llega y a veces les dan citas 6 meses después. Un día, en una visita que hice y que les dije a la Procuraduría que quería hablar con la gente que estaba ahí, me encontré un señor que me dijo que en enero había ido a denunciar que había desaparecido su esposa y 6 meses después lo citaron para que declarara. Había también otros casos de personas que estaban agradecidas porque les habían ayudado a integrar un expediente o porque les daban atención psicológica. Sin embargo, muchas organizaciones se quejan de que el personal no está capacitado y de que tiene más bien una labor de tapar al ejército, de lavarle las manos al gobierno para que los casos no lleguen a instancias internacionales. Les hacen firmar muchas veces formatos donde les piden desistirse de sus abogados. Por ejemplo, a las señoras de la FUNDEC, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, pues les piden que prácticamente vayan solas, y a sus abogados, a sus representantes, pues bueno, que se desistan de ellos, y eso genera divisiones. También que algunas familias les ofrecen despensas, casas, les ofrecen mandarles al médico a su casa, y a otras pues nunca las atienden, y eso está generando división, además de lo del personal. Lo del personal es grave porque tienen a gente en áreas estratégicas de la Marina, por ejemplo. Las llamadas telefónicas que se reciben, bueno, pasan pues por un marino que es el que coordina la atención telefónica. Todas las solicitudes de información pasan por un militar de la Sedena, ¿no? ¿Qué te parece esto de se necesitan samaritanos? Sí. Vaya respuesta de un jefe de Estado frente al tema, ¿no? Claro, ayer, por ejemplo, nos decían, bueno, hay 17,000 víctimas que han sido atendidas, y presentaron una chica separada su testimonio, pero me llamó la atención, pues que decía que ella era víctima, pero que la habían ayudado, y resulta, cuando hablo con ella, que la ayudó la FEBINTRA, la Fiscalía contra la Trata de Personas, 3 años atrás. O sea, de las 17,000 personas ellos presumen que atendieron, presentan una víctima que atendieron hace 3 años. Entonces, pues me preguntaba, bueno, ¿no tienen de las 17,000 alguna víctima actual que pueda hablar y que pueda hablar de Províctima, de lo bien que hace? También hay gente que encontré, porque pedí la lista de todos los empleados, pues sí, una persona que trabajó como subdirector en el CISEN, que ahorita está ahí incrustado, y hay gente que responde directamente a Presidencia. Hay una persona que se llama Lilia Valdés, que las víctimas se quejaban de ella, las víctimas de Michoacán y de San Luis de la Paz, porque fue a visitarlas y raramente les perdió los expedientes. Un día llegó y les dijo, ¿saben qué? Perdí mi computadora y se me fue todo. Entonces tuvo que volver a entrevistar a las familias de desaparecidos, con lo duro y lo difícil que es eso. También, bueno, las reglas de Províctima que dicen varias organizaciones,
pues no se corresponden. Províctima lo que puede hacer, por ejemplo, es que te da programas sociales que ya existen, pero bueno, no, me decían familias de personas desaparecidas, pero pues no dan medicinas, te ayuda quizás a integrar tu expediente, pero ahí queda porque nadie investiga, ¿no? A veces la misma persona, está Lilia Valdés, a las señoras, las esposas de los jornaleros de San Luis de la Paz que se perdieron rumbo a Tamaulipas, a ellas les dijo, bueno, ya pónganse a trabajar, aprendan un oficio porque ustedes no las van a mantener. Entonces las señoras se enojaron, le dijeron que lo que querían no era becas de estudio, no era que les enseñara oficios, que ellas lo que querían era que se pusieran a buscar. Y la funcionaria les dijo, bueno, voy a llamar a la PGR para que vengan ellos y las atiendan. Y el día siguiente fueron a hacer una diligencia y les contaron en las oficinas que ella había llamado, pero para pedir refuerzos porque decía que la estaban secuestrando, ¿no? O sea, como un miedo a las víctimas, un maltrato a las víctimas, pues porque es personal. En algunos casos sí viene de centros de atención a víctimas, pero pues esos centros que sabemos de esos psicólogos que muchas veces les dicen a las víctimas de desaparición, olvide a su familiar, ya entiérrelo, usted vea por sus hijos, cuando uno no puede decirle eso a un familiar, o estos mismos que les dicen, bueno, les podemos dar becas, oportunidades, pero su hijo tiene que tener un 8.5 de promedio en la escuela, y tú no le puedes pedir al hijo de una persona desaparecida o asesinada que mantenga un promedio alto para seguir con una beca. Y entonces, Províctima le dicen, bueno, esas son las reglas de operación de los programas, eso es lo que podemos conseguir para ustedes, ¿no? Entonces, hay un dato que dan esta semana, que dieron la primera casa Infonavit a una familia de desplazados, ¿no? La primera casa del Infonavit. Por 6 meses. Lo que hicieron es un convenio con Infonavit y para los desplazados les están ofreciendo, bueno, que casas, pero bueno, sabemos que hay por lo menos 175,000 desplazados en este país y se entregó, se anunció antier que por fin dieron la primera casa. No sé, tenemos que ver, claro, obvio ocultaron los datos, pues porque no se pueden dar los datos de las víctimas. Es una familia al parecer desplazada porque era extorsionada y bueno, eso pasa. Y en el proceso lo que publico es la historia de una familia que llegó a verme a la revista, una muchacha que pasó, Irma Patricia Torres, pasó por varias dependencias pidiendo ayuda, tabasqueña, fue extorsionada por los Zetas, denunció y luego llegaron y mataron a una persona que estaba ahí en su casa, un empleado que vive con ellos. La familia huyó y lleva viviendo a Salto de Mata desde el año pasado. Y entonces me contó y me llevó formatos, me dice, bueno, mira, fui a Províctima, me mandaron con un coronel a que me entrevistara, el coronel no me creyó, seguimos en comunicación y en un momento mandó un correo electrónico que se le fue con copia también a mí, en donde le decía a gente de la Sedena que no me creía, que yo era una víctima fingida, dice, y luego me borraron el correo, creo que me hackearon mi cuenta. Y bueno, ese testimonio está ahí, me enseñó los formatos, me dijo, me hicieron firmar de entrada que ya me habían ayudado, y pues no me ayudaron, no me dieron lo que yo quería, no me dieron protección, y y no les corresponde a ellos dar protección, pero no me ayudaron a integrar el expediente, no me volvieron a dar cita, y entonces pues tuvimos una pelea ahí porque les pedí que me regresaran mis documentos, porque cómo es posible que te engañen y de entrada te ayuden, te digan que firmes como si ya te hubieran ayudado. Ahora, el tema de Províctima es bien espinoso porque, pues, obviamente la Procuradora Social, Sara Irene Herrerías, dice, bueno, pues pregúntele a la gente del movimiento si no los hemos ayudado. Y sí, ayer había gente del movimiento entre el público, del Movimiento por la Paz. Estaban las señoras y les dije, bueno, ¿cómo les ha ido con Províctima? Y me dijeron, pues tienen buena voluntad, pero no tienen presupuesto, son buenas personas, pero pues no pueden hacer gran cosa, los mandaron a la guerra sin fusil.
Y entonces ellos ayer de hecho presumieron el apoyo que le han dado al Movimiento por la Paz, ¿no? Cuando Javier Sicilia es de los principales críticos del movimiento, ellos dicen, bueno, a las señoras del movimiento sí les ayudamos. Y eso ha generado mucha tensión entre las víctimas, porque en varias organizaciones dicen, bueno, que hay víctimas de primera o de segunda, porque a la gente del movimiento, si necesitan una operación, Margarita Zavala les paga el hospital, porque van hasta sus casas psicólogos, y porque a nosotros, a la gente común, a la gente que no tiene padrinos, ni nos toman en cuenta, ¿no? Entonces, pues ese es el asunto con Províctima, que está generando tensiones, divisiones, y las víctimas de desaparición también dicen, nos están haciendo firmar un formato en el que dicen que nuestras familias no están, son personas no localizadas, dice, y con eso, cuando allí quieres llegar a una corte internacional, a una instancia mayor, pues te rechazan tu solicitud porque tú firmaste un papel que dice que tu familia no está desaparecido. Entonces, personas que saben que su familia le desapareció el ejército, pues dicen que de repente pues han firmado ese formato y que eso a la larga les va a hacer perder juicios, tal, porque no quieren usar el término desaparición forzada dentro de la dependencia. Pues ahí está Marcela Turati, todo esto que como tituló la revista Proceso, pues las víctimas de Províctimas y bueno, pues el análisis obligado de esto que se creó para enfrentar un asunto que rebasa a todas luces al gobierno mexicano, que es el tema de las víctimas. Marcela Turati, gracias por permitirnos escucharte esta mañana y tomar nuestra llamada telefónica. Hasta la próxima, Marcela, buenos días y un abrazo. Gracias, buen día. Un abrazo, Marcela.